Y vamos a cambiar de tema. El Consejo para la Transparencia propuso la creación de un reglamento para asegurar efectivamente la transparencia y la probidad de la Convención Constitucional. Entre sus planteamientos está el de asegurar que la ciudadanía pueda acceder a la información de las discusiones de esta instancia. Vamos a conversar a esta hora con la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente. Gloria, muchísimas gracias por este contacto. ¿Cómo está? Hola Matilde, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación para poder contar qué es lo que estamos haciendo desde el Consejo en esta materia. Muy bien, y lo primero que quiero preguntarle, Gloria, es ¿cuáles son los riesgos que ustedes ven de que se genere una opacidad en este Consejo que va a comenzar ya el próximo año, primero a ser electo y después a sesionar? A ver, entendemos que aquí lo que nos estamos jugando primero como país es el destino probablemente para las próximas décadas, y eso es de suma relevancia. Y en ese cuadro la confianza en el proceso, la transparencia del proceso pasa a ser muy fundamental, porque en la práctica de eso va a depender también el éxito de lo que tengamos como convención constitucional, ¿no? El resultado de ese texto constitucional. Entonces, lo que nosotros hicimos como Consejo fue básicamente trabajar durante estos meses, elaborar una propuesta de reglamento que permita hacerse cargo no solamente de dos cosas que ya están regladas de antes, previamente, que son básicamente las materias relacionadas al lobby, las materias relacionadas a la declaración de intereses y patrimonio, y aquellas cosas que tienen que ver con los fideicomisos a los que se tienen que someter los propios convencionales constituyentes, sino que también respecto al proceso mismo. Para que el ecosistema en materia de transparencia y probidad funcione, también tiene que haber reglas muy claras respecto a la transparencia en el funcionamiento del órgano constituyente. Y esa es la propuesta que además sacamos hoy día, además de algunas otras cosas que tienen que ver justamente con mejorar lo que ya tenemos en materia de lobby, en materia de probidad y en las otras materias que ya están de alguna manera regladas previamente. ¿Se van a tener que arreglar con las mismas normas que rigen al Congreso en estas materias, Gloria? Por ejemplo, en la regulación del lobby, todas las reuniones tienen que quedar agendadas, tienen que conocerse de qué se trató la reunión, también la gestión de la declaración de intereses tiene que estar exactamente igual como lo hacen los parlamentarios. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sería de acuerdo a lo que ustedes proponen? Lo que se hizo previamente, que fue lo que se acordó, fue justamente que los convencionales constituyentes se sujeten a esas mismas reglas que tienen en la práctica hoy en día los parlamentarios. Eso es lo que está definido desde ya. ¿Qué es lo que nosotros decimos respecto a eso? Que además sería muy bueno adicionar a eso, por ejemplo, la Secretaría Técnica que va a tener la Convención Constitucional, someterla, por ejemplo, a las reglas del lobby. Luego, la plataforma de lobby que existe hoy en día, para que no somos, yo mismo soy sujeto pasivo en materia de lobby, debería incorporar también a estos otros convencionales constituyentes, ¿no? Las plataformas en el fondo que existen hoy día que sostienen la declaración de interés de patrimonio también podrían ponerse a disposición, ¿no? Entonces, agregar algunos otros sujetos que hoy día no están en la norma, que efectivamente van a existir en la Convención Constitucional, pero además, en el fondo, modificar estas otras cosas. Y luego lo que tiene que ver más bien con el reglamento y el funcionamiento. En ese sentido, el reglamento y el funcionamiento debiera estar. ¿Cuán abierto debiera estar la discusión que van a tener los constituyentes a la ciudadanía en general? Nosotros creemos que la publicidad de la información, el acceso a la información pública es de la máxima importancia para que las personas confíen en lo que ahí va a suceder, no la manera en que se están tomando las decisiones. Y en la práctica, ¿qué es lo que hemos dicho entonces? Debería haber, por ejemplo, apertura a el trabajo o a los documentos que tengan a la vista las convencionales constituyentes a la hora de tomar decisiones. Que haya efectivamente la posibilidad de que, por ejemplo, las sesiones puedan ser televisadas, ¿no? Que haya la posibilidad de que exista que los ciudadanos puedan hacer solicitudes de acceso a la información pública, como se sucede hoy en día con los sujetos obligados a la Convención Constitucional, y que exista además una comisión que pueda encargarse de velar por aquello. ¿Por qué no el Consejo por la Transparencia, que no es lo que propusimos ahora, aunque puede ser una discusión después respecto a la experiencia que nosotros tenemos en los 12 años del Consejo? Es porque en la práctica todos los sujetos somos, nosotros mismos como institución, somos en la práctica incumbentes respecto a lo que va a suceder ahí. Entonces, pero debiera generarse una institucionalidad, como existe hoy en día, por ejemplo, en el Parlamento, que se haga cargo de mirar las solicitudes de acceso a la información pública, que se habilite ese mecanismo y que la ciudadanía pueda solicitar información, además que pueda acceder a una información que se pueda publicar previamente, que nos parece que es clave.
Ahora, también la ciudadanía podría participar, digamos, presencialmente también de algunos de los debates. De eso por un lado, y por otra parte también se ha planteado por parte de algunos sectores que hay sesiones que debieran ser reservadas por el carácter que se discute. ¿Está de acuerdo el Consejo también en eso? Nosotros lo discutimos bastante, y la regla siempre respecto a esto es la publicidad y la transparencia respecto a los debates. Si existen, y de hecho nuestra propuesta está explícito porque además la propia norma de transparencia está explícito, si existe algún tipo de reserva específica para ciertas discusiones, aquello que se llama privilegio deliberativo, debería estar muy acotado en la normativa, en la práctica, debiera estar muy acotado en la propia decisión que tome el órgano constitucional. No se trata de generar reserva porque sí, ¿no? O de esconder cierta información porque sí. Lo que quisiéramos de otra manera evitar, en la práctica existe una cierta idea de una cocina que se genera al interior del órgano constitucional, que finalmente lo que puede hacer es generar un problema de credibilidad respecto a lo que se está discutiendo ahí. Y eso es lo que nos parece clave de hacer, ¿no? Y por eso estamos impulsando esta iniciativa. Ahora, Gloria, también se ha planteado la posibilidad de que los constituyentes en la convención se vean presionados por ciertos grupos y por movilizaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto es algo que ha estado en la discusión en los últimos días, y aquí hay que generar un correcto equilibrio entre, claramente, la publicidad, el acceso a la información pública como un derecho de la ciudadanía, y por supuesto mantener cierta mirada, cierta altura del debate público que haga que los convencionales constituyentes sean sujetos, por supuesto, y se les pueda solicitar rendición de cuentas, pero que no estén sujetos a presiones. Creemos que esto depende muchísimo también del debate público, pero mientras más claras, mientras más abiertas sean las reglas del juego, mientras más posibilidad existe efectivamente que los ciudadanos conozcan cómo se van a dar esos debates, conozcan los fundamentos de esas decisiones, vemos que finalmente tanto más se tendrá la legitimidad, el prestigio y la confianza en lo que ahí va a suceder. Claro, porque por una parte se llama a que esto no se transforme en una cocina, nadie quisiera eso, pero también se da paralelamente esta definición del Partido Comunista donde plantean que la movilización social quiere rodear la convención y rodear, bueno, luego salieron a explicar de distintas maneras cómo era este rodear, pero rodear tiene una cierta carga negativa. Sí, yo creo que más bien la lógica es acompañar. Lo lógico, este proceso se dio en base a movilizaciones de la ciudadanía, un cierto orden institucional que colaboró en canalizar la demanda de la ciudadanía hacia este proceso que tenemos ahora en ciernes. ¿Qué es lo que debiera pasar entonces? Que efectivamente se abran las puertas a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda ver lo que ahí está pasando. Ese es el principio que debiera marcar aquello. Como el principio también debiera ser, en la práctica, tener mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que esos debieran definirse después. Nosotros no nos metimos en ese ámbito, entendiendo que tenemos competencias en lo que nosotros sabemos efectivamente hacer desde los 12 años de existencia del Consejo, y ahí es donde está la propuesta. Pero lo que sí tenemos muy claro es que el acceso a la información pública, que haya reglas claras en esta materia, que además son los propios convencionales que se tienen que dar estas reglas, juega a favor de la confianza y la legitimidad de este proceso. Y es un proceso, por lo demás, que todos debiéramos estar disponibles a cuidar. Así es. Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la tarde y por supuesto vamos a seguir en contacto porque este debate continúa. Que estés muy bien. Así es, muchas gracias, Matilde.